esta mañana, cuando adelantábamos el tema, decíamos, ¿no? Bueno, las casualidades, decía Romano Guardini, hay que dejarlas a un costadito. Todo lo que pasa es providencia, porque el Señor siempre prepara los caminos para quienes confían en Él. Y algo así ha pasado porque sin tenerlo en cuenta nosotros, habíamos organizado, producido esta nota que vamos a poner en pantalla y a través de la radio ahora, sobre la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, la misericordia de Dios. Y ayer, sin que lo preparáramos, porque salió una nota después de que estuviéramos organizando, hablábamos y escuchábamos el testimonio de Pepe Prado, hablando de esto, ¿no? De que una verdadera conversión, para que sea efectivamente como Dios la quiere en cada uno de nosotros, tiene que demostrarse en frutos de misericordia, ¿no? Y así salió. Y justo hoy, el Evangelio de hoy, la frase más fuerte que tiene al final de todo, un Evangelio muy, muy duro, que realmente nos hace pensar a cada uno en esto, dice que bueno, que Dios es misericordioso y nos invita a ser misericordioso con Él, como Él. Está con nosotros el padre Miguel Yáñez, como esta mañana ya lo presentamos. Es teólogo moral, da clases de teología moral en la Universidad Gregoriana de Roma y ha venido a Córdoba, como viene haciendo desde hace varios años, Así es. para formar a los que están pronto a ordenarse sacerdotes. Se me viene a la cabeza, padre Miguel, Sí, bienvenido, ¿cómo le va? muchas Buen día. gracias. Buen día a la audiencia. Se me Es un venía, gusto. Sí. se me venía a la cabeza como le dice siempre el cardenal Rossi, a los Sí. pichones de cura, les A las dice, ¿no? personas de cura, sí, sí. A los que se están formando para ser sacerdotes. Así Y es. según entiendo, usted viene a darle una formación particular que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo. Sí, bueno, yo soy invitado por la Universidad Católica para Ujú. dar la teología moral fundamental y también la preparación al ministerio de las confesiones. Bien. Y cómo se da eso, padre? ¿Cómo es? ¿Se presentan casos puntuales? Sí, hay una parte, digamos, teórica, pero lo más importante es la parte práctica, digamos, justamente en base a casos concretos. Ujú. Entonces hacemos como una especie de teatralización con los alumnos, cada uno tiene que responder a algunos casos y ver, bueno, cómo se las arregla, ¿no? Para Ujú. afrontar, es el momento práctico después de haber estudiado la teología. Claro. Digo, importante porque ser dispensadores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, tiene que tener experiencia, ¿no? Digo, algo. Sí, bueno, en primer lugar la propia experiencia de la misericordia de Dios, como, Claro. como cuenta el Papa Francisco, su conversión fue motivada por una confesión Ujú. que él hizo cuando era adolescente, el día del estudiante, pasó por la Basílica de San José de Flores, entró para hacer la confesión y eso lo marcó toda la vida. Ujú. Entonces yo creo que todos nosotros hemos tenido, espero, una buena experiencia del sacramento de la reconciliación, aunque no todos, lamentablemente. Claro. Yo particularmente lo tuve cuando iba al colegio marista, los confesores siempre fueron jesuitas y la verdad que siempre fue una experiencia de alivio, de liberación, de, de ánimo para seguir adelante en el camino del Señor. Bien. ¿Cuáles son, padre, los fundamentos de esto, los fundamentos evangélicos, ¿no? De que Claro, hombres, yo le anticipaba ahí en la pregunta, hombres comunes, claro, como usted, como quienes lo sí, conocen, sean dispensadores de la misericordia de Dios, nada más y nada menos, ¿no? Y sí. que. Bueno, sí es una tarea enorme, obviamente. Se justifica solamente porque Jesús lo ha querido así. Es decir, eh, Él perdonaba, esto sabemos por el Evangelio, perdonaba sin condiciones. O sea, hay textos donde, eh, bueno, la conversión del pecador motiva la misericordia de Dios, pero en otros es al revés, como por ejemplo cuando el paralítico es bajado desde el techo de aquella casa por la multitud que había y presentado frente a Jesús, y Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados.
Es decir, ese perdón que nos anticipa y que motiva la conversión, porque el amor de Dios es infinito y nos ama aún en nuestro pecado. Es decir, ese es el misterio que nunca podremos llegar a comprenderlo plenamente. Ujú. En nuestro mundo, nuestra cultura, habla mucho del tema de la culpa, ¿no? Claro, ¿Cuál es el vínculo que hay entre la culpa como fenómeno de la psicología sí. y el pecado y la necesidad de arrepentimiento, de reconciliación y de cambio de vida, digamos, ¿no? Desde la fe. Bueno, la culpa tiene una dimensión psicológica, obviamente, pero no siempre coincide con la gravedad del pecado, Mm. porque a veces sentimos más culpa por algún tipo de pecados y que no son siempre los más graves. A veces los más graves tenemos menos culpa o ninguna Mm. culpa. Por ejemplo, el Papa insiste mucho en la acogida de los migrantes. En Europa es un drama terrible la cantidad de migrantes que mueren en el Mediterráneo, por ejemplo. Y bueno, eso, digamos, hay mucha gente que lo justifica, ¿eh? Y así podemos encontrar muchos pecados, digamos, sociales, donde sentimos menos culpa tal vez, Ujú. Claro. porque tenemos menos desarrollada la sensibilidad respecto a los pobres, o a los más indigentes, o los más vulnerables. Mm. Y es ahí donde hemos de desarrollar la misericordia, precisamente. Bien. ¿Cómo te va, padre? ¿Qué tal? Buen Bueno, día. uno por ahí tiende a tener esta experiencia del perdón, sabe que se ha equivocado. El tema es que cuando uno escucha la palabra, se da cuenta que Dios siempre perdona. ¿Qué necesidad tengo entonces? Si Dios siempre perdona, yo le puedo pedir perdón tranquilamente en mi casa. ¿Qué necesidad tengo yo de acercarme a este sacramento de la reconciliación si yo tranquilamente en el momento que me equivoco puedo pedirle perdón al Señor? Digo, porque a veces aparecen estos cuestionamientos, Sí, claro. especialmente de mucha gente, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, a ver, en primer lugar, partimos de la encarnación de Jesús. Jesús se encarna en una iglesia y vemos cómo después de su resurrección y ascensión al cielo, los apóstoles continúan su misión. Y esa misión es no solamente el anuncio de la palabra, sino también la del perdón de los pecados y la de sanar los corazones enfermos o también los cuerpos, digamos, ¿no es cierto? Sí, es una misión integral, ¿eh? Por eso es que es muy importante el encuentro con Cristo a través del ministro, ¿eh? Claro, para nosotros ministros es una responsabilidad enorme, porque tenemos que de alguna manera representar o transparentar esa misericordia de Jesús. Somos imperfectos y somos pecadores también. Entonces, pero también eso nos acerca al penitente para entender su situación, porque a veces, lamentablemente, hay confesores más rígidos. El Papa en eso repite muchas veces que la confesión no sea, digamos, una sala de tortura, porque a veces, lamentablemente, algunos la transforman este momento de encuentro, de gozo, de alegría, de paz, en una especie de mortificación del penitente. Eso no debiera ocurrir nunca. Debiera ser siempre un momento de recepción, de comprensión, porque la gente cuando peca, cuando se aleja de Dios, cuando comete algún mal, por algún motivo es también, ¿eh? Es decir, tenemos que comprender la situación en la cual se encuentran las personas y tratar de ayudarlas a salir de esa situación. Padre Miguel, buen día. Cecilia lo Buenos días, saluda. Cecilia. Y uno siempre piensa, o cuando charla con los pares, que hablamos de esto, del sacramento de la reconciliación, a veces se dice, no, yo me porto bien, así que voy, comulgo, voy a misa, comulgo todos los domingos. ¿Es necesario volver al catecismo y volver a repasar a veces en esta vida cotidiana cómo tenemos que estar preparados para el sacramento de la reconciliación? Bueno, la Iglesia prevé en los tiempos de Cuaresma y de Adviento, sobre todo la Cuaresma, especialmente el tiempo para celebrar este sacramento. Yo creo que
si nosotros nos portamos bien y hacemos todo bien, teóricamente al menos, es por la gracia de Dios que actúa en nosotros. San Pablo lo dice claramente, ¿no? O sea, todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, en Jesús. Entonces, acercarnos a la reconciliación significa reconocer que no es mérito mío, ¿eh? Y que seguramente no todo será perfecto. Entonces, es también un momento de confrontación con otra persona que me pueda ayudar a objetivar, a verme desde otra perspectiva, ¿no? Desde siempre una especie como de autojustificación de todo lo que hago, sino también de una mirada crítica sobre mí mismo, que eso me ayuda a un sentido, a una mayor humildad, ¿eh? Porque tendemos a justificar todo, ¿no? Y no todo es justificable, ¿eh? No somos perfectos. O sea, creo que nadie puede decir, bueno, yo soy perfecto, no necesito de la misericordia de Dios, pues sería ya un momento de autosuficiencia que ya es un pecado mucho más profundo, ¿no es cierto? Y el hecho de sentir y de expresar esto, padre, lo de decir, bueno, yo no necesito confesarme, ¿puede ser de por sí un pecado, una situación de pecado o no? Y si es un sentimiento de autosuficiencia, sí. Bueno, puede también que sea porque no hay una catequesis o una comprensión de la importancia del sacramento. Pueden ser por los dos motivos. Entonces yo les agradezco esta entrevista que puede ayudar a los cristianos a entender el sentido profundo de este sacramento, que tiene también la importancia de ser una evangelización personificada, personalizada. Porque uno va a misa y escucha una homilía que es para todos, y bueno, cada uno saca lo que le sirve para cada uno. Pero en el caso de la reconciliación, uno tiene al ministro para uno solo, aunque sean pocos minutos. Pero es muy importante porque es como una atención personalizada en este mundo masificado, ¿no es cierto?, donde somos números, o sea, que haya alguien que se ocupe de nosotros especialmente, digamos, eso creo que es muy importante. Padre, ¿cuáles son, padre, los desafíos actuales que hoy tiene este sacramento en torno? Porque uno de ellos, por ejemplo, digo, me viene con el tema de la inteligencia artificial, Sí. que de seguro debe haber dando vuelta alguna idea. Otro respecto, me acordaba la pandemia, también cuando no había posibilidad de decir, bueno, ¿y si lo hacemos a través de los medios de...? Bueno, entre tantos, que pueden llegar a ser externos, pero también hay realidades que viven los mismos ministros al respecto. Claro. Bueno, creo que la primera gran desafío es la secularización, ¿cierto? La pérdida del sentido de pecado, como decía antes, la justificación de todo lo que uno hace y la falta de referencia a Dios, ¿no? O sea, creo que en la Biblia lo que se nos presenta es que nuestra vida se desarrolla delante de Dios, ¿eh? Entonces creo que el sacramento es una manera muy concreta, muy, digamos, perceptible de ponernos delante de Dios a través de un ministro, ¿no? Entonces eso nos ayudará también a superar esa tendencia a anular a Dios de todo el ámbito de la vida social, por otra parte, bueno, evidentemente esto de la pandemia puso, digamos, sobre el tapete la posibilidad de hacerlo a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hubo distintas, digamos, posiciones. Yo creo que en una situación así, digamos, extrema como la que vivíamos, que no había otra posibilidad, era factible hacerlo. Además, si bien la presencia virtual no es igual que la presencia física, porque el sacramento pide la presencia física, pero, digamos, ya digo, era una situación en la cual la presencia física no se podía dar para evitar los contagios. Entonces, bueno,
Creo que algunos lo hicieron a través de Zoom, ¿no es cierto? Lo importante era no abandonar a la gente, Claro. porque muchos se sentían solos, Ujú. y necesitaban de la presencia del sacerdote, ¿no es cierto?, de algún ministro, para acompañarnos en las situaciones tan difíciles y de riesgo de muerte. De hecho, muchos murieron, como sabemos. Entonces creo que fue un momento muy importante. Pero también yo creo que mucha gente vive una gran soledad, de todas las edades. Y entonces el acercarse al ministro ayuda a sentirse acompañados en el camino de la fe, que no siempre es un camino fácil. Padre, la pregunta también que seguramente muchos se están haciendo dentro de la gente que nos está acompañando en este momento es cómo invitar a los chicos, a los jóvenes, a los niños a hacer el sacramento de la Sí. reconciliación, donde a veces creen que no es necesario en este mundo tan materialista que estamos viviendo. Bueno, los niños y jóvenes tienen conciencia de digamos, de haber faltado, de no haber estado bien, digamos. Entonces yo creo que iniciarlos en la práctica del sacramento es muy importante en vistas a su vida adulta, ¿no es cierto? Creo que obviamente a veces pasa que, bueno, que la gente se confiesa cuando fue al catecismo, después nunca más. Es una pena porque cuando más hace falta es en la vida adulta. Pero digamos, de niños puede ayudar a formar la conciencia, que es tan importante. Claro. Padre, yo le propongo que hagamos una pequeña pausa. Sí, Mientras cómo no. tanto, yo le adelanto cuál va a ser mi próxima pregunta. ¿Cómo podemos superar a aquellas personas que por allí están en esto de decir, bueno, no me hace falta confesarme? ¿Qué pasito hay que dar? ¿Qué se puede hacer para ver realmente cuál es la voluntad de Dios sobre eso? No sé, digo, ustedes, los jesuitas, San Ignacio lo aconsejaba mucho, el Sí. examen de conciencia Sí. diario, ¿no? A Claro, lo mejor por claro. ese lado puede ir, pero no me lo responda ahora. Vamos a Bien. hacer una pausa musical y ya volvemos en esta charla que tenemos con el Padre Miguel Yáñez. Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no,
no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Faltan 20 minutos para la hora 11 y más o menos son los minutos que tenemos para seguir conversando con el padre Miguel Yáñez, quien se ha venido desde Roma primero, pero ya acá en Córdoba se ha venido acá al estudio de Radio María para acompañarnos y respondernos acerca del valor del sacramento de la reconciliación, lo que antes cuando éramos chicos nos habían dicho, bueno, la confesión. Sí. Es importante, padre, ¿cuál es el vínculo que hay entre el examen de conciencia y el sacramento de la reconciliación? Claro. Bueno, es fundamental, claro, el poder prepararse primero, ¿no es cierto? Un examen de conciencia no debería ser solamente de los pecados. San Ignacio recomienda empezar por las gracias recibidas. ¿Por qué? Porque el pecado hay que verlo más allá de la infracción a una norma. Es la falta de respuesta al amor de Dios, a los dones que Él nos da, ¿no es cierto?, a su amor misericordioso. Claro, nos hemos acostumbrado, a partir del Concilio de Trento, sobre todo a una visión más jurídica del sacramento de la reconciliación, y creo que por eso hoy está en crisis, en parte por eso, porque es una visión muy, digamos, angosta, ¿no es cierto? Tenemos que verlo desde una visión relacional. O sea, toda la Sagrada Escritura nos presenta la relación de Dios con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y entonces, cuando uno, digamos, tiene una relación con una persona, pensemos en el matrimonio, ¿cuántas veces es bueno pedir perdón, aún por pequeñas cosas? Porque a lo mejor molestamos a la persona con lo que dijimos o con lo que no hicimos, ¿no? Esas pequeñas cosas que, sin llegar a ser un gran conflicto, pero ayuda a la relación tener esa actitud atenta, exquisita muchas veces, que es propia de la caridad y del amor. Entonces,
eso es lo que nosotros deberíamos, digamos, realizarlo con Dios a través del sacramento. Es muy claro, clarificador esto que dijiste, me golpeó, me pegó particularmente. El sacramento de la reconciliación no es algo jurídico, sino relacional, ¿no? Sí. Qué mirada linda, porque nos abre a otra cosa, digamos, ¿no? Claro. No vamos a un juez Claro. ni al Estado a pedirle perdón porque Sí. infringimos una norma, Ujú. sino que vamos a restablecer, Padre. a pedirle a ese padre que no le hemos respondido con el mismo amor que él nos trata siempre. Bueno, hermoso. Gracias por eso. Lo guardo, me lo guardo acá para trabajarlo. Cristian, Ceci, tienen otras cosas. Sí, bueno, estaba pensando también en esto de qué significa los frutos, ¿no? De una confesión linda, o saber que ha sido un examen de conciencia bien hecho para lograr el sacramento de la reconciliación con lo mejor, ¿no? Con el mejor resultado. ¿Cómo sabemos o cuáles son los frutos que obtenemos luego de una buena confesión, Padre? Bueno, ante todo, no podemos cuantificar los frutos, digamos, porque es el fruto de la gracia que actúa en lo profundo del corazón y por lo tanto tal vez no sean frutos inmediatos. Pero por otra parte, es bueno que en la confesión, como a veces está después lo que se llama la penitencia, que en realidad no es una penitencia, pero son todos términos que vienen del ámbito jurídico, ¿no? Sí. pero sí proponerse algo concreto, ¿no? Algo concreto que me ayude a superar, bueno, justamente eso que he confesado, a dar un paso más. El Papa Francisco habla del pequeño paso, pero es siempre un paso hacia adelante. Es decir, que lo peor que nos puede pasar en la vida espiritual es quedarnos estancados. Entonces, el sacramento debería ayudar a dar un pequeño paso, un gesto, una actitud que yo la expreso en un acto, pero que no es que, digamos, con ese acto yo estoy pagando a Dios, porque es totalmente gratuito el perdón, ¿no es cierto? Pero quiero expresar mi deseo concreto, ¿no es cierto?, de poder cambiar un poquito más. Esto hoy día en la pedagogía está muy estudiado, o sea, es mucho más efectivo lo que yo hago a nivel de formación y de cambio personal que la idea que yo tengo en la cabeza. Yo puedo tener buenas ideas y después en la práctica vaya por otro lado, digamos, Claro. ¿cierto? Sí, sí. Entonces el hacer me cambia. Bien, Ujú. bien. Y a propósito de esto que decís, padre, porque yo nunca tuve en la experiencia del sacramento de la reconciliación un sacerdote que me dijera, bueno, y la penitencia, ¿qué te parece a vos que puede ser este paso? Sí. Nunca. Siempre me Ajá. dijeron, bueno, o reza tanto, o trata de hacer tal cosa, pero digo, me parece también iluminador Sí. que a lo mejor el ministro Sí. trabaje con el penitente. Claro, A lo mejor te claro. lo habrán preguntado ahora tus los Bueno, estudiantes. eso no solamente me lo han preguntado, sino que el profesor que yo tenía y que enseñó a mí en Roma, aconsejaba, digamos, dialogar con el penitente acerca de la penitencia. Porque el penitente conoce mejor que el ministro Claro. qué es lo que mejor le puede ayudar en ese camino de conversión, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, es algo que se acuerda entre ministro y penitente, pero que es bueno escucharlo al penitente. A veces yo pregunto al penitente y me dicen, uy, no se me ocurre nada, porque, Claro. porque no están acostumbrados, ¿no Claro. es cierto? Pero yo creo que eso es bueno también como, digamos, que sea una responsabilidad Claro. compartida, y Exacto. no toda la responsabilidad en el ministro, sino que el penitente asume también, ante todo, la responsabilidad de su propia conversión. Padre, llegan mensajes que Ajá. tienen que ver a veces con los extremos en los que a veces nos ubicamos. Buenos días, hermanos radiomarianos. Tengo una pregunta, nos dice Luciana, para el padre. Mis hijos fueron a un colegio católico donde era muy riguroso.
hacía mucho hincapié en el pecado y no en la misericordia. En casa nosotros con mi marido pusimos ese tinte misericordioso, pero 2 de mis 3 hijos, reniegan de la religión y es un tema que tratamos con mucho respeto. No los rigoreamos para que tomen los sacramentos. Ellos ya egresaron del colegio, pero me preocupa su alejamiento. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias, nos dice Luciana. Sí, bueno, creo que es uno de estos casos donde creo que hoy día la vía, digamos, del rigor, de la imposición, si alguna vez funcionó, hoy día no funciona más. O sea, eso tenemos que tenerlo. A veces uno se encuentra con personas que dicen, no, dice, yo ya fui a misa cuando iba al colegio, ahora no voy más, claro. Entonces, claro, la idea de obligar a ir a misa o a confesarse es para que aprendan, pero la virtud nace cuando uno practica el acto libremente. Eso según Aristóteles, Santo Tomás. Sí, para una vida virtuosa es necesario que uno, digamos, desee eso que está realizando. Si a uno se lo imponen, no va a salir la virtud. Claro. Uno va a cumplir exteriormente, pero el resultado va a ser muchas veces el rechazo de eso que fue impuesto. Entonces yo creo que el gran desafío hoy día en todo lo que hace a la educación, ¿no es cierto?, es cómo motivar, cómo digamos, suscitar el deseo. Si no suscitamos el deseo, difícilmente esa práctica o eso que queremos inculcar va a tener, digamos, un futuro. Porque puede provocar exactamente el contrario, como lo que está diciendo esa señora. Lamentablemente no se me ocurre qué se puede hacer más que escucharlos y bueno, ellos tienen una experiencia y están reaccionando contra esa experiencia. Ojalá que un día pudieran tener una experiencia diferente, ¿no? La experiencia de la misericordia, como es lo que el matrimonio trataba de inculcarle a los hijos. ¿Tenés algo Padre, más? sí, bueno, a mí no se me habría ocurrido nunca, ¿no? Pero bueno, surge el tema en cuanto al sacramento de la reconciliación, este perdón humano que se busca en lo divino y que en el caso de las mujeres a veces rechazan ser o realizar el sacramento de la reconciliación con un hombre. ¿Sucede eso? ¿Qué se dice al respecto? ¿Cómo se logra hablar respecto a este tema un verdadero acercamiento, ¿no? Con un varón decís eso. Con un varón. Sí, claro, perdón, yo puedo completar porque me pasó algo, alguna vez escuché por estas cuestiones de género que se discuten ahora. Claro, dicen las mujeres, ustedes los varones se confiesan con varones, ¿por qué las mujeres no podemos confesarnos con mujeres? ¿No? Bueno, sí es una perspectiva de género que yo creo que hay que tener presente, pero hoy día la Iglesia, digamos, los sacerdotes, los ministros, digamos, en toda la tradición de la Iglesia han sido varones. Y bueno, le han propuesto al Papa el cambio, no solamente a Francisco, se lo habían propuesto ya a Juan Pablo II, y un poco la respuesta de los papas ha sido que, bueno, que la Iglesia como cuerpo, ¿no es cierto?, es mujer, en el sentido que es la Iglesia, y ahí está el principio mariano, como María, y, digamos, el principio, digamos, ministerial, el jerárquico, es de varones, ¿no? Claro, esto hoy día no se entiende. Claro, yo lo entiendo que yo también estoy en contacto con teólogas y entiendo que hay una gran dificultad para entender esto. No sé si esto puede tener en el futuro alguna solución. Por lo menos hasta ahora, digamos, las posiciones del magisterio han sido muy firmes, reafirmando esta realidad, porque la tradición ha sido siempre así. Claro. Que, bueno, uno puede pensar que las tradiciones pueden cambiar también, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hasta ahora esto no ha sido posible. Hablando de cambios, este mensaje que nos llega nos dice, ¿habría alguna posibilidad de cambiar un poquito los términos que se usan? Sacramento, reconciliación, examen de conciencia, etcétera, etcétera. Justamente
para acercarse un poco más a los nuevos modales y tiempos. Sí, bueno, de hecho ya la Iglesia ha cambiado, porque antes se hablaba del sacramento de la penitencia, Claro. Mira. o de la confesión. Ahora hablamos del sacramento de la reconciliación, que es, digamos, mucho más integral que de la penitencia, porque sí, hay una dimensión de penitente, no porque uno tenga que poner una penitencia, sino porque presupone de nuestra parte que nuestra vida tiene una dimensión penitencial en cuanto que somos pecadores y estamos en camino, ¿no es cierto?, de conversión. Pero hablar de reconciliación sería como la finalidad de esa penitencia. Claro. Entonces mucho más integral. Además, yo creo que el sacramento, en la medida en que nosotros experimentamos la reconciliación, también nos hace responsable de ser reconciliadores. Eso lo pensamos poco. Sí. Todo sacramento tiene una dimensión simbólica que es a la vez también práctica. O sea, cuando comulgamos, no es simplemente algo que se nos da el cuerpo de Cristo y punto. No, celebramos el partir el pan, el compartir. O sea, si nosotros después no compartimos, es inútil que recibamos la comunión. Si nosotros no somos reconciliadores, es inútil que nos confesemos, que hagamos el sacramento, porque quedaría como una farsa, ¿no? Como estamos leyendo en estos domingos la carta del apóstol Santiago. O sea, la tendencia o el peligro de que nuestra fe quede una teoría en palabras y no se traduzca en obras concretas. Qué lindo, padre. Bueno, por aquí dice Miguel de Reconquista, provincia de Santa Fe. Muy lindo el programa sobre el sacramento de la reconciliación. Yo hace mucho que no me acercaba y al hacerlo me ayudó mucho. Volví a comulgar, cosa que no hacía por no haberme confesado. Saludos, abrazos. Qué bueno, me alegro. Esto de animarse, ¿no? Sí, animarse claro, a la confesión sí. Y después, bueno, tener el fruto de poder comulgar, ¿no? Exactamente. Tal como también dice Natalia, dice, yo me confieso una vez por mes, me siento más cerca de Jesús y de María, con alegría de poder dar a Jesús. Recordar que este sacramento es lo que podemos recibir muchas veces en la vida y que solo lo hacen los sacerdotes, digamos, que solo lo otorgan los sacerdotes. Sí, pero repito lo que dije antes, después cada cristiano debe ser capaz de otorgar la reconciliación, Está bueno. de ser instrumentos de reconciliación. Vivimos en una sociedad, todos lo sabemos, muy dividida, muy con confrontación, digamos, muy agresiva, y tenemos que ser instrumentos de paz, como decía San Francisco de Asís, ¿no? Allí donde haya odio, yo ponga amor, decía San Francisco, ¿no? El Evangelio de hoy, perdonen Sí. y serán perdonados, ¿no? Exactamente. También. Sí. Padre, por aquí dice, mis 3 hijos desde el jardín en un colegio católico hoy son casi ateos. Lo doloroso, mis nietas, una sola bautizada, otra ni eso, y no quisieron casarse por iglesia. Siento que fracasé, dice una oyente, Marta nos escribe. Sí, bueno, un ambiente donde, digamos, todo lleva, ¿no es cierto?, a vivir fuera de la fe, ¿no es cierto? A veces, lamentablemente, puede más el ambiente que la educación en la casa o el colegio, pero también eso nos tiene que hacer pensar en el modo como estamos realizando la catequesis y cómo estamos transmitiendo la fe. Por último, sí, perdón, Javi. Cristian, pero para decirle a Marta que no es ella la responsable, Sí, por pobre, eso, sí. de semejante culpa. Hay mucha gente que no ha tenido ningún tipo de intención de que sus hijos, nietos, sobrinos hagan tal o tal cosa con su vida espiritual, y no es responsabilidad solo de Pues los queda padres y la abuelos, libertad ¿no? también de la persona, ¿no es cierto? Claro, claro, exactamente. Sí, Eh, sí. Y La también son caminos, perdón Sí. que participe, no, pero pienso que a veces son caminos que después confluyen
Ojalá. Pasado el tiempo, vuelven a los orígenes. Sí, muchas veces pasa. Hay sí, mucho de sí. eso también. Tiene que ver con Sí. todo esto lo que iba a preguntar, como ya estamos casi sin tiempo también. Hay una cierta necesidad, de alguna manera, con lo que nos venís diciendo, padre, de una formación de la conciencia, Sí. que es un verdadero proceso. Sí. ¿Cómo trabajamos sobre eso? Porque Sí. nos formamos intelectualmente, Sí. nos formamos por ahí físicamente haciendo deporte, pero la conciencia, que es la que nos va a ayudar a discernir, Claro. también necesita formarse y alimentarse. Sí, por eso yo creo que otro aspecto fundamental del sacramento de la reconciliación es el diálogo. Y es a través del diálogo cómo se forma la conciencia. O sea, no basta bajar línea, no basta decir esto está mal, o los 10 mandamientos, bueno, hay que hacerlo, pero creo que esa es la oportunidad, ¿no es cierto?, para dialogar sobre la vida concreta, personal de cada uno. Y es ahí donde se forma la conciencia. Entonces creo que el diálogo es un camino, es el camino, digamos, mejor para formar las conciencias. Para despedirte, padre, ¿qué genera en tu vida espiritual? Digo, porque viste que se dice que este es un tiempo donde hacen falta muchos testigos, Sí. más que Ajá. maestros, a veces Sí. profesores, ¿no? Sí. ¿Qué genera en tu vida de seguimiento de Jesús, sobre todo vos como sacerdote y dispensador de la gracia de la reconciliación, cada vez que te confesás, digo, como para compartirlo, ¿no? Bueno, me genera precisamente esa confianza de saber que cuento con Jesús, ¿no? De saber que yo me equivoco, tengo mis debilidades, tengo mis maldades también, Ujú. pero hay alguien que me entiende y que me llama a seguir adelante. Creo que eso es una experiencia profunda que me anima y que me da sentido a mi vida de fe, ¿no es cierto? Creo que eso es muy importante. Muy importante, y lo pienso en Marta, ¿no? En nuestra oyente, que está pobre, Sí. entiendo, viviendo con esta carga, Marta, hay que seguir adelante y el Señor te quiere así que gracias, Padre, por venir, por recordarnos estas cosas. A mí me sirvió mucho esto, que no hay una cuestión jurídica acá, sino una cuestión de amor del Señor que nos quiere, nos Sí. empuja a seguir adelante en la vida para encontrarnos con Él y en Él con los demás, ¿no? El diálogo. En esto que decías, padre, de lo relacional, Sí. ¿no? Y conectándolo con lo de ayer, Javi, Ujú, claro. este vínculo de sabernos hijos. Cuando nos sentimos hijos, tenemos la cercanía a nuestro Padre de poder pedirle perdón y saber que nos va a perdonar. Ujú. En eso, ¿no? Creo que Claro. desaparece lo jurídico. Pepe Prado, con quien hablamos ayer, él decía, ¿no?, que la conversión de él en particular era haber sido pasar Fariseo. del fariseo, sí, él dijo, yo era Justo. claro, pasar del justo Sí. Ajá. a la experiencia de hijo, ¿no? Sí, exacto. Me parece que fue muy iluminador y va en este sentido también, así que bueno, le damos gracias a Dios por tu presencia Gracias. aquí, que has seguido en este camino. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes Gracias, por la Padre. invitación. Al Gracias. contrario. Por eso también me despido hasta mañana, si Dios quiere.